Nació legalmente en Francia, por decreto, el 4 de noviembre de 1800. Y aunque varios países fueron adoptándolo progresivamente, en realidad fue implantado como un sistema universal por el Tratado del Metro, celebrado en París en 1875, y fue confirmado por la primera Conferencia General de Pesas y Medidas, también en París, en 1889. Se pretendía buscar un sistema de unidades único para todo el mundo y así facilitar el intercambio científico, cultural y principalmente comercial que se celebraba entre diferentes países. En esta ocasión, el personaje principal de este episodio es el metro. Yo soy Everardo Riestra y este es tu arquitecto en línea. Como les comentaba en la introducción, a lo largo de la historia, pues cada país, incluso cada región, tenía su propio sistema de unidades, en los que a menudo una misma denominación representaba un valor distinto en lugares y épocas diferentes. Un ejemplo es la vara, que era una medida de longitud que equivalía a 83.95 centímetros si se trataba de la vara castellana, o equivalía a 77.04 centímetros si se refería a la vara aragonesa. Desde los albores de la humanidad se vio la necesidad de disponer de un sistema de medidas para los intercambios, principalmente comerciales. Era fácil contar gallinas, vacas, cabras, cerdos, pero no era tan fácil contar granos de trigo o medir el aceite, y por esa razón nacieron las unidades de peso y medida y también incluso de capacidad. También aparece la propiedad de las tierras, y también porque se empiezan a construir edificios resultan necesarias estas unidades de medidas, de longitudes, superficies y todas las que ustedes ya conocen. Según estudios científicos, las unidades de medida empezaron a utilizarse hacia el año 5000 a.C. Esto de acuerdo a los datos que arrojan las investigaciones históricas. Los egipcios tomaron dimensiones del cuerpo humano como base para las unidades de longitud: la longitud del antebrazo, la longitud del pie, de la mano, de los dedos, y el codo era la distancia, era la medida más usada. Y curiosamente, pues era el codo del faraón el que era la medida legalmente aceptada en esa época. Era la medida desde el codo hasta la punta del dedo corazón. Y era la más utilizada, como les comento, de tal forma que era la que estaba normalizada, era la más conocida en la antigüedad. El codo fue heredado por griegos y también fue heredado por romanos, aunque no coincidían en sus longitudes. Eran otros codos. Quizás el codo griego, pues era una persona, cuando lo tomaron era una persona más alta, o no sabemos en qué se basaban, pero lo que sí se puede encontrar en los datos históricos es que el codo romano, el codo griego y el codo egipcio pues no eran del mismo codo, eran codos diferentes. Los intercambios de mercancías podían suponer problemas de convivencia si no había un sistema de medidas aceptado por ambas partes o por todos los implicados en los tratos comerciales. Por esta razón, y para facilitar los intercambios, los gobernantes intentaban fijar los patrones de las unidades de medida, consiguiéndose que algunos de ellos perduraran durante muchos años. En España, en la región de Toledo, se recibió de Alfonso el Sabio la primera vara castellana, que era igual a 3 pies romanos, y difería un poco menos, más o menos como se dice que medio milímetro, con la de Burgos. En Valencia se recibió de don Jaime el Conquistador la vara de 3 pies romanos. Felipe II, en junio de 1568, dictó
ya una orden para que se reconociera como vara castellana la de Burgos, y con ese valor llegó a las Indias, a la colonia, y se mantuvo por mucho tiempo, pero no consiguió imponerlas en muchos de sus reinos, ni siquiera en la península, ya que se siguieron utilizando otras unidades de medida más locales. En 1746, Fernando VI ordena el uso de la vara de Burgos, dado que 7 de sus pies equivalían a la toesa de París. La toesa de París era una antigua medida de longitud francesa que equivalía a 194.9 centímetros aproximadamente. Bien, la necesidad de intercambio con otros pueblos pues hacía que hubiese estos movimientos en las unidades aceptadas de pesas y medidas. El primer intento de establecer un sistema de unidades universal, es decir, fundado en fenómenos físicos y no basado en las medidas obvias del cuerpo humano o de la naturaleza, sino que fueran fenómenos físicos reproducibles, fue la de John Wilkins, un científico inglés que era miembro de la Royal Society, quien en 1668 define una longitud y un volumen universal, y luego una masa universal, que era la de la cantidad de agua de lluvia contenida en un cubo de un lado igual a la unidad de longitud que había definido. La longitud tomada fue aproximadamente la de un péndulo simple cuyo semiperiodo de oscilaciones pequeñas es igual a un segundo, y que hizo coincidir con la de 38 pulgadas de Prusia, que eran 99.37 centímetros. Vamos, lo que hicieron es que con un péndulo, lo que podía recorrer el péndulo en un segundo, esa era la unidad de medida que estaban proponiendo. Esto tenía ventajas, pero tenía ciertas desventajas. Hacia 1670, un religioso de Lyon, Gabriel Mouton, propuso una unidad basada en la medida del meridiano terrestre y definió también una serie de múltiplos y submúltiplos basados en un sistema decimal. Aquí aparece por primera vez un esbozo de lo que sería el sistema métrico decimal. En 1675, el científico italiano Tito Livio Burattini renombra la medida universal de Wilkins metro. Ya le llama metro, que en griego significa medida, y toma por definición exacta la del péndulo descrito, la que le describí anteriormente, pero no la de 38 pulgadas de Prusia, sino que la alarga un poquito y la hace de 99.39 centímetros. Pero como les comentaba, como este valor dependía de la aceleración, de la gravedad, y variaba ligeramente de un lugar a otro, no era posible, había diferencias en lo que significaba esta unidad en un sitio y en otro sitio. Luis XVI de Francia entonces encarga a un grupo de sabios. Ya saben ustedes que siempre que alguien le encarga algo a un grupo de sabios, algo muy bueno va a pasar o algo muy malo va a pasar. Entre estos sabios se encontraba un señor que se apellidaba Lavoisier, y les encarga estudiar las posibilidades de un nuevo sistema de medidas, y fue una comisión. Esta comisión propuso como unidad de medida de longitud el metro y de peso el grave. Venía de la palabra gravedad, dividido en 1000 gramos. El grave era su nombre original y después se cambia a gramo. Sus trabajos sentaron las bases para la creación del sistema métrico decimal. No era todavía el sistema métrico, pero eran ya las bases. Lavoisier llegó a decir del que nada más grande ni más sublime ha salido de las manos del hombre que el sistema métrico decimal. Para ese señor, lo que ellos habían creado era algo fantástico, y quizás lo es. En eso estaban estos señores cuando llega la Revolución Francesa, que se caracterizó por cambiar absolutamente
todas las instituciones de la vieja sociedad siguiendo modelos racionales. Les interesaba desaparecer todo lo relacionado con el hombre como sujeto. Todo debía ser lo más imparcial e impersonal posible. No sé si esto lo recuerda a alguien. Aunque ya la monarquía, en la monarquía se habían empezado estudios para establecer un nuevo sistema. En 1790 la Asamblea Nacional se pronuncia por la creación de un sistema de unidades estable, uniforme y sencillo, y elige la unidad de longitud de Burattini como unidad básica. Ya comprobado que la longitud de un péndulo que oscila en un segundo varía dependiendo del lugar donde se encuentra, en 1793 y provisionalmente se elige como unidad la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre, que es exactamente 1 metro. De ahí nace el metro. Se encarga a 2 científicos, Jean-Baptiste Joseph Delambre y Pierre Mechain, a hacer las mediciones, o sea, los mandan a medir, a hacer las mediciones geodésicas necesarias, y se llevan a un español de colaborador que se llamó Gabriel Ciscar. Estas mediciones las llevaron a cabo durante 7 años. Ese fue el tiempo que les llevó a hacer las mediciones. Ellos deciden medir la longitud del meridiano desde la torre del fuerte en Montjuic, en Barcelona, a Dunkerque, en Francia, que era el segmento más largo sobre tierra y casi totalmente dentro del territorio francés. A pesar de que durante el proceso de medición hubo hostilidades ocasionales entre Francia y España debido a la guerra del Rosellón, el desarrollo del nuevo sistema de medidas se consideró de tal importancia que el grupo de medición francesa fue escoltado por tropas españolas dentro de España a fin de asegurar la continuidad de las mediciones. Esto es anecdótico simplemente. A partir del metro se definieron las unidades de volumen. El litro igual a 1 decímetro cúbico. La de peso, el grave, así se llamaba, el grave igual al de 1 litro de agua destilada, y de superficie el área igual a 1 cuadrado de 10 metros. Ese mismo año, la Convención Nacional ordena la construcción de los patrones físicos para el metro y para el grave. La Asamblea invitó a varios países a participar en el establecimiento del nuevo sistema, pero hubo cierto rechazo del resto de las naciones al régimen revolucionario francés y la Asamblea se quedó sola. Y si bien aceptó el metro, no le gustó el nombre de grave, cuyo nombre estaba relacionado con otras cosas en ese país, y prefirieron el nombre de gramo. Entonces se encontraron el problema de que hacer el patrón físico del gramo era muy complicado porque era muy pequeño. Y esta es la razón histórica por qué una unidad básica incluye en su nombre el prefijo de un múltiplo, que es kilo. Entonces tenemos el kilogramo, pero en realidad la unidad básica de medida es el gramo. Los patrones del metro y del kilogramo fueron hechos en platino, como lo ordenó en los decretos de la Convención Nacional, y fue presenciado por funcionarios del gobierno francés y de varios países invitados, y muchos de los más renombrados sabios de la época se depositaron todos estos documentos en los archivos nacionales el 22 de junio de 1799, en lo que se considera como el acto fundacional del sistema métrico decimal. Creado por ley en 1795, el sistema métrico se hace obligatorio en Francia. En su 5º aniversario, por decreto, el 4 de noviembre de 1800, prohibiendo el empleo de cualquier otro sistema de pesos y medidas. Napoleón Bonaparte, que entre otras cosas abolió el calendario republicano cuando llegó al poder, no se quiso meter con el sistema métrico, aunque no le gustaba para nada. Y lo demuestra en parte de sus memorias que él escribió cuando estuvo en el destierro en Santa Elena. Él decía que
que se había consultado a geómetras y matemáticos para un asunto que era cuestión exclusiva de la administración. Él decía que los sabios pensaban que la unidad de pesas y medidas debía deducirse del orden natural para que pudiera ser adoptado por todas las naciones. Él no consideraba que esto era necesario, ya que es parte de las medidas arbitrarias del hombre. Desde ese momento se puso en vigor una nueva unidad que no cuadraba con los reglamentos de la administración pública, dice Napoleón. Dice, no hay manera de ajustarlo con la administración pública ni con los sistemas de medida de todas las artes. También explicaba que esto iba a traer problemas en otras áreas. No existía la ventaja de que este sistema se extendiese a todo el mundo. No había garantía. Era imposible que el espíritu nacional de los ingleses o de los alemanes no se fuera a oponer, cosa que sucedió. Sin embargo, se sacrificó a unas abstracciones y a unas esperanzas vanas el bien de las generaciones presentes. Los sabios, continúa diciendo Napoleón, concibieron otra extraña idea al buen funcionamiento de la unidad de pesas y medidas y adoptaron la numeración decimal. Suprimieron todos los números complejos. Nada es más ajeno a la organización del espíritu, de la memoria y de la imaginación. Para terminar, se sirvieron de raíces griegas que aumentó las complicaciones. Estas denominaciones, que podían ser útiles para los sabios, no son buenas para el pueblo. Es atormentar al pueblo con banalidades. Esto decía Napoleón en las cartas que escribió durante el tiempo que estuvo en la isla de Santa Elena. Casi todos los países europeos adoptaron este nuevo sistema de pesas y medidas. Poco a poco fue sucediendo, pero el Reino Unido se ha resistido durante mucho tiempo, así como los Estados Unidos, que han conservado hasta muy recientemente sus unidades de medida tradicionales. El Reino Unido es un caso curioso porque mientras las naciones continentales iban adoptando el sistema métrico, hizo un esfuerzo de unificación de sus unidades de medida tradicionales, hasta entonces distintas de región a región, como sucedía en el resto del mundo. Entonces se impuso el llamado sistema imperial en 1824. Por otro lado, fue pionero en un sistema más complejo de unidades basado en el sistema métrico con miras más amplias que el comercio y la industria, el sistema CGS, que lo platicaremos en otro episodio, y poco más tarde adoptó oficialmente el sistema métrico en 1884, sin que hasta ahora haya cambiado mucho de los usos de las unidades de medida tradicionales. O sea, que se sigue usando. Por su parte, los Estados Unidos, tras su independencia, también hicieron un esfuerzo de unificación de sus unidades tradicionales, en teoría iguales a las inglesas, pero definiendo las unidades de modo que algunas de las unidades de medida imperiales son distintas a las de los Estados Unidos. Vamos, no se llaman igual, pero son diferentes. En España, el metro se adoptó como unidad fundamental de longitud por la ley del 19 de julio de 1849. En Chile, por ejemplo, se adoptó el sistema métrico decimal el 29 de enero de 1848, según la ley de pesos y medidas. En Colombia se adopta el 8 de junio de 1853 y México se une al Tratado del Metro el 30 de diciembre de 1890. Con el tiempo, los distintos países fueron adoptando el sistema, ya en su versión Sistema Internacional de Unidades, y raros son los países que actualmente no lo han adoptado, por lo menos oficialmente. Concretamente se habla de 3, Estados Unidos de América, Birmania y Liberia, aunque en muchos otros se mantiene el uso de medidas del sistema anglosajón por influjo o por influencia de los Estados Unidos o incluso de sistemas anteriores. Vamos, sigue habiendo medidas locales. Ahora vamos a lo que sucede en el diseño arquitectónico. Las unidades de medida
en la mayoría de las escuelas de arquitectura se enseña a diseñar espacios habitables en metros. A nosotros se nos educa para diseñar en metros. Inclusive nuestra unidad arquitectónica, si buscáramos una unidad arquitectónica básica como existe el Ken japonés u otras unidades arquitectónicas básicas de otros países, la nuestra es el básico 4x4. Las casas en México tradicionalmente crecen con habitaciones de 4x4, en metros, por supuesto, 4x4 metros. Coincidiendo con la crítica de Napoleón Bonaparte, el metro no es una medida relacionada con las proporciones humanas, aunque este es un tema que tocaremos en otra oportunidad, que es el de las proporciones, sección áurea, el número de oro, etc. El inconveniente de proyectar en metros es que la mayoría de los materiales utilizados en la construcción de edificios están fabricados con base en el sistema imperial, es decir, están fabricados en pies y pulgadas principalmente. Por ejemplo, el bloque de concreto, al que inclusive se le llama bloque del 6, refiriéndose a las pulgadas, el bloque de 15 centímetros. Las varillas, por ejemplo, las varillas no las denominamos en centímetros, las denominamos varilla de 1/4, varilla de 3/8, de media pulgada, de 5/8, de 7/8, de 1 pulgada. Los perfiles estructurales, todos vienen en pulgadas. Las losetas cerámicas se fabrican en pulgadas, por eso encontramos medidas tan extrañas en la tienda como que esta loseta mide 31.65 por 31.65 y dice uno, bueno, pero ¿a quién se le ocurrió poner esta medida tan extraña? Las alfombras, por ejemplo, vienen en pies. Las puertas y ventanas vienen en pies y pulgadas. Una hoja de triplay viene denominada en pies y pulgadas. Una hoja de panel de yeso viene en pies y pulgadas. Incluso los muebles sanitarios. Por ahí no recuerdo si hay algún material que venga en metros. Quizás cuando te sirven la arena, pues viene en metros cúbicos. El cemento gris igual también viene en kilogramos. Pero la mayoría de los materiales que utilizamos en la construcción viene en pies y pulgadas. Bueno, ¿qué sucede cuando nosotros proyectamos en metros y construimos con materiales que vienen en pulgadas? Pues obviamente hay un desfase que provoca siempre cortes y sobrantes, que son más evidentes al momento de colocar los acabados. En las puertas hay puertas de 36 pulgadas, aunque últimamente algunas compañías mexicanas han estado fabricando ya puertas en centímetros, cosa que también es complicado porque al tener ya por costumbre recibir las puertas en pulgadas, pues no te imaginas que la puerta que pediste de 36 pulgadas te va a llegar exactamente de 90 centímetros. Entonces, seguimos usando en la construcción pies y pulgadas, es lo más común. Ductos de aire acondicionado es en pies y pulgadas. Y no sé, yo considero casi todo, a excepción de los que ya les mencioné. Bien amigos, hasta aquí llegamos en este capítulo de la historia del metro y las implicaciones con la arquitectura actual, el diseño de los espacios habitables y de los edificios. Este es Tu Arquitecto en Línea, mi nombre es Everardo Riestra y los espero en el próximo episodio.